¿Alguna vez has contemplado el misterio de la Navidad? ¿Te admira pensar en un bebé Dios? Hablemos de la entrega de Dios en Navidad por amor y cómo sigue escondido por amor en el pan de vida. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. Esta es quizá una de las expresiones más bellas para definir el tiempo de Navidad y el misterio que celebramos en estas fechas. La bondad de Dios y su amor al hombre se han hecho visibles, se han hecho tangibles, se han hecho evidentes en la Eucaristía y en la imagen del niño Jesús. Porque Dios, en cuanto Dios que es bondad, es amor, y esa bondad y ese amor no permanecen inactivos, sino que están en un continuo presente amándonos. Y esa bondad y ese amor que son Dios mismo son los que le han llevado a hacerse hombre. A mí me conmueve mucho contemplar esta imagen del niño Jesús. La solemos poner en Navidad junto al altar. Es hermosa, es muy bella, pero cuando la contemplo soy consciente de que dista mucho de la realidad de lo que sucedió en Belén. Para empezar, el niño que nació en Belén era bastante más pequeñito que este niño Jesús, bastante más frágil, bastante más indefenso. Y por supuesto, no estaba colocado en un lecho blando, suave, limpio. No podemos olvidar nunca, nos dice el Evangelio, que su madre lo envolvió en pañales nada más nacer y lo depositó en un pesebre. En ese gesto de la Virgen hemos de contemplar a Jesús ya desde el mismo momento de su nacimiento como pan que se entrega, como alimento que se da. De hecho, Belén significa tierra del pan, la tierra donde nació el pan de vida que contemplamos y adoramos en la Eucaristía, nació en Belén. Pero nació en una cueva, en un lugar donde se cobijaban los animales, una especie de establo, una cuadra. Os invito, como dice San Ignacio, a mirar y contemplar a ese recién nacido, tan pequeño, tan sumamente frágil e indefenso. Vamos a recrear esa escena. Miradlo envuelto en un pañal, en unas pobres telas y colocado en un pesebre. El pesebre de aquel establo tampoco sería como nuestros pesebres de los nacimientos, que suelen tener un toque bucólico, idílico. No, que va. Era un lugar donde se depositaba el alimento de los animales que comían ahí mismo. Y lo que comían muchas veces se desprendía de su boca, una vez masticado y rumiado, y volvía a caer en el pesebre. Luego, no estamos hablando de un lugar muy limpio ni muy cuidado. Era algo muy distante a lo que cualquiera de nosotros prepararía para un recién nacido. Era un lugar bastante inhóspito, apropiado para bestias, para animales. Y su madre envuelve aquel cuerpecito recién nacido, suave, delicado, pues en unos pañales que tampoco serían precisamente delicados ni suaves, sino toscos y burdos, telas de gente humilde, de gente sencilla. Ella lo envuelve y cualquier madre en un momento así lo hubiera hecho y lo hubiera retenido para sí. Lo hubiera estrechado, le hubiera abrazado, le hubiera contemplado, mimado. Cualquier madre lo hubiera hecho y hubiera hecho lo normal. Pero María no lo hace. Ella sabe que su hijo
obviamente porque le ha llevado en su seno y le ha dado su carne y su sangre y lo acaba de dar a luz. Pero sabe muy bien que aunque es su hijo, no es para ella. No es para ella sola. Sabe que el Hijo de Dios no solo es el hijo de ella, sino que principalmente es el Hijo de Dios. Y sabe que no lo ha traído al mundo para quedárselo ella, sino para entregárnoslo. Y por eso lo deposita en el pesebre, como el sacerdote deposita la hostia consagrada sobre el altar. El cuerpo de Jesús recién nacido es depositado en aquel lugar donde comen los animales, prefigurando que va a ser pan, que va a ser alimento, y no alimento de gente selecta, sino alimento de pobres. Porque Jesús en la Eucaristía principalmente busca a los que somos más pobres, más débiles, a los que más necesitamos de su fortaleza para poder caminar, para poder seguir adelante, para poder vivir. Porque Él sabe bien que sin el alimento de su cuerpo y de su sangre nos morimos. Morimos de inanición y no tenemos vida, no tenemos fuerza. Y María realiza, como digo, ese gesto que es profético, porque por primera vez el cuerpo de Cristo es entregado, es ofrecido en un altar de pobres y para pobres. Lo deposita ahí y a partir de ahí el Evangelio ya no nos dice más de lo que ya hizo, pero tampoco es difícil adivinarlo, ¿no? Lo deposita ahí, pero no se desentiende de él. Es su hijo. Se queda junto a él, lo contempla, lo acaricia, lo mira, lo besa, lo adora porque sabe que es Dios, se admira, se deja sorprender y anonadar por el misterio, porque ella sabe quién es ese niño y lo que el ángel le ha prometido. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David, su padre. Ella tiene presente en su corazón todo eso que conoce, porque sabe cómo ha sido concebido ese niño, sabe que no es un niño cualquiera, sabe quién es su hijo y adora el misterio que contempla la realidad de un niño frágil, pequeñito, indefenso. Un recién nacido igual que todos los recién nacidos, un recién nacido que tiene frío, que tiene hambre, que llora, un recién nacido que depende de ella para todo, como cualquier otro recién nacido. Pero María en ningún momento duda, en ningún momento se queja, en ningún momento murmura. No murmura interiormente contra aquellos que no les han aceptado, que no les han acogido, que viendo su estado y la inminencia del nacimiento de su hijo no se han compadecido de la situación y no han tenido un mínimo de sensibilidad. No, ella no murmura, no se queja, no se cuestiona, no protesta. Tiene una única preocupación, una única obsesión: su hijo. Y con él, teniéndole a él, contemplándole a él, pues ya todo lo demás desaparece. No le interesa. Ella vive con Jesús y para Jesús. Y junto a ellos, San José. San José siempre en un segundo plano, humilde, discreto, silencioso. Los evangelios no recogen ni una sola palabra pronunciada por él, porque San José no nos habla con palabras, no, nos habla con sus obras. ¿Cuánto tenemos que aprender de San José? A los ojos del mundo, un pobre hombre que
que no es capaz ni de siquiera procurar una posada digna a su mujer para dar a luz. Pero a los ojos de Dios, el más grande, aquel a quien confía el encargo de cuidar a la Virgen María y al niño Jesús. Esa debe ser nuestra Navidad. Y que todo lo que vivimos exteriormente no nos distraiga de Jesús, no nos haga perder la perspectiva de quién es Jesús y de lo que estamos celebrando. Y que en esa pequeñez y en esa insignificancia de un recién nacido sepamos ver la inmensidad de la bondad de Dios y la infinitud de su amor al hombre. Que en su impotencia radical de recién nacido adivinemos, porque está ahí, la omnipotencia del Altísimo, la majestad del Eterno. Que en Navidad busquemos muchos ratos de sagrario, de adorar la Eucaristía, porque Jesús está en la Eucaristía igual que estuvo en el pesebre, silencioso, callado, a merced de lo que queramos hacer con Él, indefenso, bajo la apariencia fragilísima de un pedazo de oblea. Cada sagrario es un Belén, cada sagrario es tierra del pan, el amor, y nada más que el amor, le llevó a Él a despojarse de su rango y tomar la condición de esclavo. El amor le llevó a hacerse niño, a nacer en Belén. El amor condujo a Jesús al abajamiento y al anonadamiento de la Eucaristía. La palabra enmudece voluntariamente en la hostia, el infinito, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, Dios. Se encierran las especies sacramentales que no pueden ser más simples, más sencillas, más pobres. Porque la oblea que nosotras manejamos continuamente y fabricamos, sabemos muy bien que no es nada más que harina y agua, solamente eso, nada más. Más simple no puede ser. Y Dios entero es ahí. Es Dios, bajo la apariencia de, pero es Dios. A eso le ha reducido el amor, al anonadamiento más radical. Y un anonadamiento no de un momento, no de un tiempo, no de unos meses o de unos años, sino un anonadamiento así todos los días hasta el fin del mundo. Este es nuestro Dios. No hay mucha diferencia entre contemplar al Hijo de la Virgen María recién nacido en Belén, en aquella cueva de animales, en un lugar humilde, verdaderamente pobre y mísero, y contemplarle expuesto en la Eucaristía. Es verdad que el entorno cambia, es diferente. Nuestro amor al Señor y a su cuerpo sacramentado nos ha llevado a intentar rodear siempre la Eucaristía de delicadezas, de buenos aromas, de buenos adornos que son hermosos, de sagrarios y custodias bellos y valiosos, no por ostentación, sino por rendir a Dios el culto que merece y utilizar las piedras más preciosas y los metales más caros. Es una manera de expresar ese amor y esa adoración a la grandeza de Dios. Es una manera de reconocer y de dejar patente nuestra fe en su presencia real. Pero dejando de lado ese entorno que ciertamente poco tiene que ver con el de Belén en la noche del nacimiento de Jesús, en lo sustancial es muy similar. Aquel cuerpo que la Virgen María dio a luz contenía en sí toda la divinidad, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad entera
de nuestro Señor Jesucristo estaban en aquel cuerpecito de aquel recién nacido, frágil, pequeño, sumamente indefenso, sin capacidad de expresión, que dormía plácidamente en unos momentos, que lloraba otros, pequeñito, indefenso, desnudo, sin nada. Pues de igual manera está Jesús en la Eucaristía ante nuestros ojos, desnudo, sin nada, pobre, indefenso, sin capacidad de hablar. Qué impresionante es esto. La palabra se ha reducido al silencio, pero su presencia, su modo de estar es mucho más elocuente que cualquier discurso. Su silencio es un clamor. El Verbo se ha callado. Se ha callado para gritar al mundo el amor del Padre. El Verbo eterno de Dios ha querido hacerse niño recién nacido, incapaz de hablar, para gritar al mundo entero hasta dónde llega el amor del Padre y hasta dónde llega el abajamiento de su Verbo, con tal de que podamos redimir y llevarnos al Padre. De idéntica manera está Jesús en la Eucaristía. Contemplémosle, adorémosle. Él permanecía en silencio, probablemente dormido, en aquel lugar donde los animales comían, expuesto a la contemplación y a la adoración de quien quisiera acercarse. Pero su apariencia atraía a pocos, porque los que buscaban a Dios le buscaban de otra manera, con otro aspecto. Y Él se muestra sorprendiéndonos y solamente los pobres de corazón, los verdaderamente humildes, son capaces de ver toda la majestad de Dios que se trasluce en aquel niño recién nacido y toda la majestad de Dios presente en la Eucaristía. Para poder ver a Dios necesitamos la fe y un don, la capacidad del asombro, de no dejar de asombrarnos ante la realidad de un Dios que se anonada de esta manera, que es Dios, el Altísimo, el esperado, el Santo, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Contemplar la Eucaristía es siempre una noche de Navidad, un estar en Belén. Los corazones samaritanos hemos sido llamados por Dios porque de alguna manera en nuestro corazón ha sonado el anuncio de los ángeles a aquellos pobres pastores. Id y encontraréis un niño envuelto en pañales. Y ellos, los indigentes, los últimos, los peores, los marginados en la sociedad de entonces, fueron los únicos capaces de captar aquel anuncio angélico y de acudir a adorar a Dios. Tenían el corazón lo suficientemente limpio para poder creer que aquel recién nacido era Dios. Y esta misma limpieza de corazón necesitamos nosotros para adorar a Dios en esa hostia blanca. Saber que es verdaderamente Dios, el eterno, el infinito, el innombrable, el inabarcable, aquel que los cielos y la tierra no pueden contener, está en la Eucaristía ante nuestros ojos, ante nuestra mirada, y ha querido hacerse así de pequeño para estar con nosotros. Ha querido tener cuerpo y sangre y alma como nosotros,
para poder encontrarnos con Él. La carne de Cristo es siempre nuestro punto de encuentro con Dios. No hay otro camino. Cristo, su carne, su cuerpo, su corazón, son el lugar, el templo sagrado donde nos encontramos con Dios. Nunca nos podemos encontrar con Dios fuera del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante para un cristiano reconocer la divinidad en la Eucaristía, reconocer a Dios, adorarle en la Eucaristía y permanecer junto a la Eucaristía, aprender a vivir en la Eucaristía y de la Eucaristía, porque en el cuerpo de Cristo vivo y resucitado está nuestra salvación y en Él hemos de establecer nuestra morada. El cielo y la eternidad que esperamos no va a ser otra cosa, sino permanecer en Él ininterrumpidamente y sin ningún límite a su amor para con nosotros. Esa eternidad de amor infinito empieza a existir en el seno de una mujer, cuando el Verbo ha sido engendrado en ella por obra del Espíritu Santo. Y llega al culmen de su manifestación cuando ese niño nace, cuando ella de verdad le da a luz, porque nunca ha tenido más sentido esa expresión, dar a luz, que en el parto de la Virgen, porque ella de verdad da a luz a la luz, nos da la luz, de alguna manera nos da a luz a todos, porque nos está entregando a Cristo, que es la verdadera luz. Esa carne de Cristo recién nacido hace presentes el amor de Dios en el mundo y transforma toda nuestra vida y la llena de sentido. Nunca daremos gracias a Dios suficientes por el don de sí mismo en Cristo, por el don de todo su amor en Jesús y porque su llegada fuera tan sencilla. Llegó de puntillas, sin hacer ruido. Qué grande es Dios, que permanece en nosotros de verdad, vivo, verdaderamente Él, con tanta sencillez. Porque esa sencillez patentiza la majestad de Dios, la grandeza de Dios, que puede abajarse tanto. Y contemplándole en el pesebre y contemplándole en la Eucaristía, yo me pregunto y os pregunto, ¿por qué a veces tenemos miedo a fiarnos? ¿Por qué nos da tanto pavor arrojarnos en sus brazos, dejarnos conducir, abandonarnos en Él, entregarle a Él todo lo que somos, confiar y confiarnos a Él? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué somos tan duros de cerviz y de corazón? ¿Qué nos puede negar quien por amor se ha entregado de esta manera? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos fiamos de cualquiera antes que de Dios? ¿Por qué nos fiamos tanto de nosotros mismos, de nuestra energía de carácter, de nuestros propósitos, de nuestras resoluciones y tan poco de su gracia, de su fuerza, de su amor? ¿Por qué somos así? El miedo es siempre la peor trampa, porque nos paraliza y nos anula. Y todos los miedos son malos, todos. Ningún miedo es de Dios, ningún miedo es bueno. De Dios siempre es la paz. El miedo o es nuestro o es del demonio. Pero el peor de todos los miedos es, y se da con bastante frecuencia, el miedo a amar, el miedo a vivir el mandamiento nuevo, con lo cual toda nuestra fe y nuestra vivencia cristiana se van al garete, porque el amor es el precepto nuevo que Jesús nos da y nuestra capacidad de amar es el talento que no hacemos rendir lo suficiente.
casi siempre por miedo. Y la única manera de transformar el mundo y de lograr instaurar el reinado de Jesús es amar. Esa es la asignatura que todos tenemos pendiente y a la que ningún cristiano puede nunca renunciar. Amar siempre y de todas formas. Y como os digo, la mayor traba siempre es el miedo. Y yo, mirándole a él, os pregunto y me pregunto, ¿vosotros creéis que si Jesús hubiera entrado en la dinámica de nuestros cálculos y nuestros miedos, se hubiera encarnado en el seno de una mujer y se hubiera arriesgado a todo lo que se arriesgó? ¿Creéis que si se hubiera sentado a calcular y a pensar todo lo que le podía pasar, como solemos hacer nosotros, se hubiera encarnado? Sinceramente creo que no. Porque el Verbo de Dios en sí mismo y en su vida intratrinitaria es infinitamente feliz. Se basta a sí mismo y no necesita nada. ¿Qué es lo que le hace al Verbo de Dios salir de sí, del seno de la Trinidad, unirse a una naturaleza humana haciéndose verdadero hombre y venir hacia nosotros? ¿Qué es lo que le hace salir? ¿El miedo? No. ¿El amor? ¿Creéis que si Jesús se hubiera sentado a calcular y a estudiar lo que le podía pasar y lo complicada que podía ser su vida en la Eucaristía, hubiera instituido el Santísimo Sacramento? Creo que si se hubiera sentado a calibrar lo que le podía pasar en toda su vida eucarística a lo largo de tantos siglos, encerrado en tantos sagrarios en el mundo, y hubiera calibrado y calculado tantos sacrilegios, tantos olvidos, tantas ofensas, todo lo que Jesús ha padecido en su cuerpo eucarístico y sigue padeciendo, ¿creéis que si se hubiera sentado a calcular y se hubiera dejado llevar por el miedo, la Santísima Eucaristía existiría en la Iglesia? No lo sé. Pero Él no vive de cálculos y por eso es Navidad. Dios no quiere calcular porque nos ama y en el amor el cálculo no entra. En el amor solamente entra una cosa, la necesidad imperiosa e inevitable de darse, de expandirse, de entregarse. La persona que ante alguien que le propone algo o le pide algo se sienta a calcular hasta el último detalle de su entrega, esa persona no ama. La persona que de verdad ama y está enamorada no calcula, simplemente se entrega al ser amado con todo su ser y sin medida, sin cálculos, sin límites. Y eso es lo que hizo el Verbo de Dios enamorándose del hombre. Darse sin reserva, sin cálculo, sin medida. Y no en un momento dado de la historia, sino que desde el instante de la encarnación no ha dejado de hacerlo un solo día. Y nos ha prometido, y su palabra es verdad, que lo hará todos los días hasta el fin del mundo. Dios vino al mundo en Navidad para entregarse por amor y sigue viniendo a nosotros cada día en la Eucaristía, entregándose continuamente. Correspondamos a su amor. Dejemos de lado nuestros miedos. Entreguémonos todas, del todo y para siempre. Mirad al Niño Dios. Contemplad al pequeñito de Dios. Miradle recostado en el pesebre. Y venid todos, adorémosle.
Santa y feliz Navidad. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.